Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿usted cómo anda? Bien, ya nos vamos a ver, ahí esperen. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos todos. Qué calor hoy, ¿no? Demasiado. Mucho, Mucho mucho. calor. Para mi gusto, mucho. Ah, porque tengo un fondo puesto. Sí, no sé, que es ahí todo muy... Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Nos vemos las caras. Exactamente. No nos conocíamos, no conocía a nadie, me parece, de ustedes. Todavía no, ¿no? No. Bien, vamos viendo quién va entrando. Vamos viendo. Bien, yo me había olvidado decirle que estaba como Adriana Cari. Digo, uy, a ver si después no lo encuentran. Bueno, niños, empezamos si quieren, ¿sí? Continuamos con lo que estamos viendo. Esto es un poco lo que ya vimos, ¿sí? La cantidad de líquidos corporales, que dijimos que los dividíamos en dos compartimentos, el intracelular y el extracelular, ¿sí? Y que dentro del intracelular representaba el 40% de ese 60%, ¿sí? Sí. Y el extracelular el 20%, y que este 20% del extra lo dividíamos en dos, en intravascular y en intersticial, ¿sí? Eso es lo que vimos hasta ahora. Y también vemos acá cómo es la distribución. Dentro de la célula era el intracelular, y el extracelular lo dividíamos en dos. El intravascular, que era lo que conformaba el plasma, y el intersticial, que es el que está en la célula. Disculpe, profesora, hace mucho ruido. Se Sí, escucha yo mal. escucho mucho ruido también. Hay demasiado, no se escucha nada. Alguien tiene el micrófono abierto. Dayana, ¿vos lo tenés abierto al micrófono? Ahí está. Ahí vamos. Ahora sí, Ahora sí. ¿no? Bárbaro. Bueno, entonces decíamos que acá tenemos el intracelular. Esto es muy importante porque ahora cuando veamos los mecanismos de cómo se alteran estos líquidos, es importante que sepamos esto. El líquido intracelular, que es el que está adentro de la célula, y es el que más líquido tenemos. No hay. Siempre vamos a recurrir al líquido intracelular. ¿Qué pasó? Que Bien. no se ve su pantalla, profe. A ver. Vamos a poner así. A ver. Ahí la veo. ¿Se ve ahí? Sí, profe, yo la veo. Ok. Yo Bien. veo Sí, se todo ve. en Usted se la ve, su no pantalla, comparte no la veo. termino. Y el extracelular, que es el intravascular, y el intersticial. Y ese intersticial también es muy importante porque es donde se produce el edema. ¿Sí? Cuando tenemos edema, es en este espacio, en el intersticial. Bien. Y esto es lo que también vimos, la composición de los líquidos corporales. Vemos que dentro de los líquidos corporales íbamos a encontrar electrolitos, células y minerales. ¿Sí? De estos, los que más vamos a ver nosotros son los electrolitos. Porque después vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les dije que lo dividíamos en tres? Líquidos, electrolitos y pH. Entonces después vamos a ver más específicamente los electrolitos.
Pero entonces tenemos los electrolitos, que como ustedes bien dijeron, es un elemento que cuando se disuelve en agua va a tener una carga eléctrica. Se transforma en un ion. Y ese ion, de acuerdo a la carga que tiene, va a ser un catión o va a ser un anión, ¿sí? Un catión si tiene carga positiva, un anión si tiene carga negativa. Como bien también ustedes dijeron, los cationes que nosotros vamos a ver son el potasio y el sodio, ¿sí? Pero también tenemos calcio y magnesio. Y entre los aniones que nosotros vamos a ver, tenemos el bicarbonato y el fosfato, ¿sí? Son los dos que nosotros vamos a ver nada más. Bien, después vamos a ver los valores de estos electrolitos, ¿sí? Y bueno, hablamos de la célula, que es la unidad básica y funcional de los tejidos, y las células que más representación tienen dentro de los líquidos son las células que están en el plasma, ¿sí? Que son los hematíes y los leucocitos. Y bueno, después hablamos de los minerales, y la función que tienen los minerales, que es formar parte de los tejidos y los líquidos. Bien. Y ahora vamos a ver cómo se regulan estos líquidos corporales, que acá empezamos porque esto no lo vimos. La regulación de los líquidos corporales es por medio de 3 mecanismos: la ingesta, la eliminación y el control hormonal. Esos son los 3 mecanismos por los que se regulan los líquidos en mi cuerpo. Entonces vamos a ver la ingesta. En nuestro organismo existe algo que se llama centro de la sed. Este centro de la sed, como les puse acá en el dibujo, se encuentra en el hipotálamo, ¿sí? Está allá arriba en mi cerebro, en el hipotálamo, está el centro de la sed. ¿Cuándo se activa ese centro de la sed? Cuando ese centro de la sed que está en el cerebro le dice a mi organismo: toma líquido porque tenés sed. Esto que le está pasando a Esteban, ¿sí? Ese que regula la temperatura. No, la temperatura lo regula otro centro, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Este es el centro específicamente de la sed, ¿sí? Entonces, este centro de la sed se activa cuando yo pierdo el 0,5 de agua del peso corporal. Yo estoy haciendo actividad física, o estos días que hacen mucho calor, o hablo mucho, entonces cuando hablo mucho, pierdo líquido, pierdo el 0,5%. Cuando pierdo eso, se activa ese centro de la sed, ¿sí? Bien. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué otras cosas pueden aumentar ese centro de la sed? El aumento de la osmolaridad plasmática. Acá cuando hablamos de osmolaridad, hablamos de concentración, ¿sí? Siempre que uno habla de osmolaridad, habla de concentración. Y habla de la osmolaridad plasmática, o sea, de la osmolaridad que tiene la sangre, que tiene el plasma. La concentración que tiene ese plasma. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuánto es la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es de 280 a 295 miliosmoles. ¿Sí? Esa es la concentración normal, está en ese rango. Miliosmoles lo van a encontrar en algunos lugares por kilo y en otros lugares por litro, ¿sí? Pero esa es la concentración. Si yo digo que mi líquido plasmático tiene una mayor concentración de 295 miliosmoles, voy a encontrar que ese vaso sanguíneo, esto representaría un vaso sanguíneo, tiene una mayor concentración. No es lo correcto, pero si ustedes me permiten, yo puedo decir que es como que la sangre está más espesa, ¿sí? Porque hay más osmolaridad. Es como si ustedes ponen en un vaso con agua muchas cosas, muchos solutos, ¿sí? Entonces se hacen más pesadas, hay mayor concentración. Entonces, ¿qué hace mi organismo para tratar de equilibrar esto? De disminuir esa osmolaridad.
va a sacar líquido de donde hay mayor cantidad de líquido. ¿Qué compartimento era el que tenía mayor cantidad de líquido? La célula, ¿ven? Acá. Entonces, saca líquido del espacio intracelular. ¿Sí? Le saca líquido a esa célula. Y cuando le saca líquido a esa célula, ¿qué le va a pasar? Va a perder el cuerpo, masa. Va a perder líquido. Entonces esa célula está grande, Se va a deshidratar. está grande así porque tiene líquido. Al sacarle el líquido se achica. Pierde peso. Entonces pierde Es como- líquido. Entonces como bien dijeron por ahí, se deshidrata. Se deshidrata. Y al deshidratarse, ¿qué se activa? El centro de la sed. ¿Sí? Entonces, supongamos, no es lo correcto, pero si nosotros tomamos o comemos algo que tiene mucha sal, ¿sí? Te da mucha Aumenta sed. nuestra osmolaridad, se deshidrata la célula y ¿qué se activa? La sed. Centro de la Ah, sed. la Centro sed. de la sed. ¿Sí? ¿Ven? Esta es Ok. como es una de las funciones por las cuales se activa el centro de la sed. Ujú. Bien. Vamos a ver otra. A ver si podemos. Si esto funciona. Ahí va. Ahí. Bien. También se activa el centro de la sed cuando hay una disminución del volumen plasmático. ¿Sí? Ese volumen plasmático, esa sangre que hay, supongamos que hay una hemorragia. Ajá. La quemadura. ¿Sí? El volumen plasmático es el volumen circulante, es la volemia de nuestro cuerpo. ¿Sí? Si hay una hemorragia, esto que es así, hay una hemorragia, yo pierdo, entonces el volumen plasmático disminuye. ¿Sí? Yo voy a necesitar líquido, porque al disminuir también aumenta la osmolaridad. Entonces voy a necesitar líquido. ¿De dónde voy a tomar líquido? De las células De también. las células De la también. célula también, ¿sí? Voy a tomar líquido de la célula. Entonces, al tomar líquido de la célula, ¿quién se activa? Centro de la sed. El centro de la sed. sed, El sed. ¿sí? Siempre se va activando el centro de la sed. ¿Ven? Vamos viendo todo lo que va a producir que se active mi centro de la sed. ¿Sí? Muchas veces, y esto piénsenlo así, ¿se acuerdan? Que acá hay líquido en el espacio intersticial. ¿Sí? Si yo quiero, a ver si ustedes me van a saber responder. Si yo quiero disminuir el edema de mi paciente y sacar ese líquido del espacio intersticial, ¿qué tengo que aumentar? Piensen, es lo inverso a lo que estamos viendo. La molaridad, o sea que Bien. ¿Quién sos, la Gara? molaridad, Votas dos. Marta Brites. Bien, Claro, Marta Marta. Brites. No sé Muy si me bien. ve porque yo solamente la veo a usted. Yo te veo, yo te Porque veo. es al contrario, o sea que si yo consumo, o sea que en ese sentido, si yo necesito sacar líquido, ¿qué le tengo que dar al paciente? ¿Más algo más salado o algo que le active eso? Claro. Esperamos Ahí que entrarían ustedes- las soluciones isotónica y hipertónica. Bien, Hipertónica. muy bien. Ahí está relacionado ok. con esto. Al 0,9% de sodio. Bien, espérenme en Claro, ahí está. espérenme en un cachito que me están golpeando la puerta. Ahí vengo, ¿eh? Mati. No, era un chico que estaba pidiendo. Yo estoy en el primer piso, así que no voy a bajar. Bien,
Está muy bien eso que dijiste, Brites. Hay que aumentar la osmolaridad. Y está muy bien lo que dijo Pablo, creo que fue Pablo, que uno tiene que pensar en las soluciones. Los sueros esos que nosotros manejamos tienen distinta osmolaridad. ¿Sí? Hay soluciones que se llaman así, isotónicas, porque tienen la misma osmolaridad que la sangre. O sea, ustedes cuando leen un sachet de suero, miren la osmolaridad. Si tiene entre 280 y 295, son soluciones isotónicas. O sea, tiene la misma osmolaridad que la sangre. Si tiene más de 295, son soluciones hiperosmolares. ¿Sí? Por ejemplo, la destrozal 10. ¿Sí? Y si tienen por debajo de 280, son soluciones hipotónicas. ¿Sí? Como por ejemplo el agua destilada. ¿Sí? Entonces son hipotónicas, isotónicas e hipertónicas o hiperosmolares. O sea que cuando hay una hemorragia, profe, se le hace tanto una transfusión de sangre como una hidratación. Claro, si yo tengo un paciente con una hemorragia y no tengo sangre en esos momentos, yo lo que le tengo que pasar es mucha solución fisiológica, porque la solución fisiológica es una solución isotónica de cloruro de sodio, porque yo lo que tengo que tender es a expandir a mi paciente. Expandir al paciente, claro, que no... Hasta que pueda encontrar sangre. Claro. Pero esa no afecta a nivel celular. A ver cómo no afecta a nivel celular. Claro, porque era una que las hinchaba y la otra que la llevaba a la deshidratación. Claro. O sea, nosotros al ponerle la solución, lo único que apaleamos es la hidratación nada más. Aumentamos el volumen. Mantiene el volumen. Aumentamos el volumen plasmático para no sacarle líquido a la célula. Sí. Claro. ¿Sí? Eso es lo que hace, aumentas el volumen plasmático para no sacarle líquido a la célula. Si no, las células se deshidratan. Sí. Y nosotros tenemos que recordar que tenemos células que son muy lábiles, como las células cerebrales. Y ahí entra la osmolaridad, como dijo la compañera. Claro, tal cual. Es muy, muy importante eso. Cuando uno trabaja con pacientes, tiene que saber cuando da una solución, por qué da esa solución. Claro. ¿Sí? Si no, somos simples cumplidores de órdenes. Entonces, viene el médico, nos pone solución isotónica de cloruro de sodio, y por ahí lo que yo tengo es un paciente hipertenso. Claro, lo reventamos. Entonces le estoy dando una solución isotónica de cloruro más de sodio. sodio, lo que hago es aumentar su pH más que disminuir. Claro. ¿Sí? Entonces, el médico se puede equivocar, como todos. Y entonces nosotros tenemos que estar atentas, porque cada vez que... Claro. Aparte, cuando ustedes ya tengan su título y su matrícula, el juez les va a preguntar a ustedes por qué dieron esa solución. Y ustedes van a decir, porque me la indicó el médico. El juez le va a decir, pero usted es profesional, tiene que saber lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces hay que tener... Claro. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y aprender y ser conscientes. Bien. Entonces, teníamos disminución del volumen plasmático. Vamos a ver cómo funciona. Acá. También tenemos esto que es un poquito por ahí más difícil, pero ustedes ya los pueden saber, que es la depleción del potasio. Depleción del potasio significa pérdida de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se pierde el potasio? Hay una hormona que es la que regula el potasio, que es la aldosterona. ¿Sí? La aldosterona
es secretada y se encuentra en las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Y ¿Por esa eso es- lo larga en la orina, profe? ¿Eso lo largo en la orina, el potasio? Sí, el potasio se pierde por orina, sí. Sí. Bien, pero no solo por orina, porque después nosotros vamos a ver que el potasio es es el electrolito por excelencia que está dentro de las células. ¿Sí? Entonces, si las células se rompen, pierde potasio. ¿Sí? Por ejemplo, en un quemado o en un gran politraumatismo. ¿Mm? ¿Sí? Pero sí lo regulan los riñones mayormente, como vos bien dijiste. Entonces, esta aldosterona lo que hace es regular el sodio y el potasio. ¿Cómo lo regula? Esto les tiene que quedar clarito. Cuando la aldosterona retiene mucho sodio, pierde mucho potasio. ¿Sí? Si La yo bomba tengo potásica. bomba sodio-potasio es cardíaca, estamos en la parte renal acá más que nada. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que las suprarrenales liberaron mucha aldosterona, mi organismo va a retener mucho sodio y va a perder mucho potasio. ¿Eso ocurre cuando hay retención de líquidos? No, después ¿No? puede producirse una retención del líquido, pero la aldosterona siempre es un problema que uno tiene en las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Porque la regula las glándulas suprarrenales o la hipófisis, pero bueno, vamos a las glándulas suprarrenales. ¿Mm? Entonces, supongamos que mi organismo liberó mucha aldosterona. Por lo tanto, retuvo mucho sodio, pero perdió, ¿qué? Potasio. 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 Al retener sodio, ¿el sodio qué es? Sal. Sal. ¿Y qué es aparte de sal? ¿Qué? El electrolito era. Un electrolito, muy bien. Si yo retengo mucho electrolito, ¿qué va a aumentar? ¿Dónde El está centro de la sed. ¿O no era? Claro, terminamos en eso, pero al tener muchos electrolitos, esos electrolitos se encuentran en el espacio intravascular. ¿Sí? Porque el No se sodio escuchó. está en el espacio intravascular. No se Entonces, escucha, ¿qué va a profesora. aumentar? Se escuchó. Ahí voy. El sodio es un electrolito que está en el espacio intravascular. ¿Sí? Y al retener mucho sodio, ¿qué aumenta? La presión. La tensión arterial. Está bien, pero adentro de la sangre, ¿qué aumenta? El volumen del electrolito. El volumen. El electrolito, que es un es un soluto o un solvente. Soluto. Soluto. Entonces, ¿qué aumenta? Ah, el líquido. No. Vamos de nuevo. La capacidad celular. No. Es re fácil, escuchen. Por ahí yo les pregunto mal, escúchenme bien. Hay mucha aldosterona, se secreta mucha aldosterona. Por lo tanto, se pierde mucho potasio y se retiene mucho sodio. Sí. El sodio es un electrolito, es un soluto. ¿Sí? Es como si fuese un comprimido que está dentro de la sangre. Entonces, ¿qué aumenta? El nivel celular. No te escuché. Bien, la osmolaridad aumenta. ¿Sí? Porque la sangre está más concentrada. Aumenta la osmolaridad. Y si aumenta la osmolaridad, ¿cómo se va a tratar de equilibrar? En el centro de la potasio. No, se va a tratar de equilibrar tomando líquido del espacio. Es verdad. ¿De qué espacio?
Centro de la sed de la célula. Intracelular. Y recién ahí, García, Se activa. cuando se activa El centro de la sed. el centro de la sed, ¿sí? Tienen que hacer todo el caminito para que se active el centro de la sed. ¿Sí? Pero fíjense en que siempre terminamos en lo mismo. Hay un aumento de la osmolaridad. Bien, eso es si hay mucha aldosterona. Y si hay poca aldosterona, No se escucha nada, profe, mucho ruido. Hablo, ahí está. Entre los ruidos y mi perro estamos a full. Si hay poca secreción de aldosterona, si hay poca aldosterona, yo voy a retener poco sodio y voy a eliminar poco potasio. ¿Sí? Esto no quiero que se confundan, ¿sí? Mucha aldosterona, retengo mucho sodio, elimino mucho potasio. ¿Sí? Poca aldosterona, retengo poco sodio y elimino poco potasio. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, espere que lo Sí, voy a profe. copiar. Lo voy a anotar igual. Yo después les paso las diapositivas al mail. Ah, perfecto. ¿Sí? Buenísimo, profe. No lo pongo en la plataforma, pero sí se los paso al mail. Porque después en la plataforma aparecen en todos los docentes las mismas diapositivas. Bien, ¿podemos seguir? Sí. Bien, acá es un poquito de esto de que les contesto de las suprarrenales, cómo se activa. ¿Por qué? Porque otra de las formas de que se active el centro de la sed es con este sistema. Es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y hay un micrófono abierto. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es más difícil, así que prestemos atención. Terminamos siempre en lo mismo, pero prestemos atención cómo se activa este sistema. Nosotros dijimos, estos son los riñones, ¿sí? Arriba de los riñones, como el gorrito, están las suprarrenales. ¿Vamos hasta ahí? Estas suprarrenales son las que activan la aldosterona. Son las que van a secretar la aldosterona. La aldosterona al secretarse produce retención salina, o sea, producen la retención del sodio. ¿Sí? Esta retención del sodio lo que hace es aumentar la tensión arterial. Por ejemplo, un paciente en shock, un politraumatismo, se activa este sistema, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Cuando un paciente está muy hipotente. Entonces, y termina en el vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Qué hace? Retiene el sodio y ahí aumenta la tensión arterial. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Este es el sistema renina, que es la que elimina los riñones, angiotensina porque el hígado le da un componente que la transforma en angiotensina 1, después los pulmones en angiotensina 2, y ahí sale la aldosterona. Por eso el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos, profe. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, la depresión del potasio. Y hay otros factores que hacen que se active nuestro centro de la sed, como por ejemplo los factores psicológicos. Siempre se dan el mismo ejemplo. Uno está viendo una película y alguien abre una botella de Coca-Cola o una cerveza
y a uno le da sed, se activa nuestro centro de la sed, ¿sí? Es un factor psicológico, que muchas veces ponen esas propagandas para que trabaje a nivel subliminal y salgamos corriendo a comprar una gaseosa o una cerveza, ¿sí? Eso es lo que tiene los factores psicológicos. También el centro de la sed se activa porque se produce una sequedad de la mucosa orofaringea. Cuando uno duerme, por ejemplo, con la boca abierta, se produce una sequedad de la mucosa orofaringea y se despierta con sed. ¿Sí? Porque ahí se activa nuestro centro de la sed. Siempre recuerden eso. Estamos hablando de nuestro centro de la sed. Un hombre adulto necesita aproximadamente 2.600 mililitros diarios de líquido. ¿Sí? Que algunos los tenemos con los alimentos. Cuando comemos, no sé, un churrasco, también comemos líquido. Cuando comemos una ensalada, también comemos líquido. Entonces, supuestamente vamos a consumir 1.000 mililitros en los alimentos. 300 mililitros de mi propio metabolismo que voy formando, y 1.300 más o menos, o 1,5 litros debería ser lo que nosotros tomamos de agua. ¿Sí? No de gaseosa, no de té, no de mate, agua. Bien. Esto es ingesta. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos 3 mecanismos? La ingesta, eliminación y control hormonal. Control hormonal. ¿Sí? Entonces ya vimos la ingesta, vamos por la eliminación. Bien. Una de las formas de regular el líquido es por medio de lo que yo orino. Entonces, nosotros habitualmente orinamos aproximadamente, o deberíamos orinar 1,5 litros de orina por día, en 24 horas. Para que eso ocurra, mis riñones tienen que filtrar 170 litros de plasma. ¿Sí? Para que yo orine 1,5 litros, tienen que filtrar 170 litros de plasma. ¿Y cuánto es el volumen sanguíneo normal de una persona aproximadamente? ¿5 litros de sangre? Más o menos, 5 litros de sangre. Entonces miren cuántas 7 veces litros. esa sangre tiene que pasar por los riñones para poder filtrar 1,5 litros. ¿Sí? Tienen que 170 litros tienen que pasar por el plasma, de esos 5 litros que tenemos, para filtrar 1,5 litros. ¿Sí? Y en esta filtración intervienen 2 hormonas que son muy importantes, la antidiurética y la aldosterona. Ya la vamos a ver, la aldosterona ya la vimos y la próxima la vamos a ver en un rato. Bien. Otro de los mecanismos que funcionan en la eliminación es la piel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pierdo líquido por la piel? Por las glándulas sudoríparas. Con la transpiración. Claro, Cuando corremos. Cuando corremos, cuando nos ponemos nerviosas, cuando vayan a dar el final de adulto, ¿sí? Ahí van a transpirar. Ya está mala, me parece. Ahí van a transpirar mucho, entonces tengan líquido a mano. Bien. 5 litros de agua. Más o menos. Entonces, estas pérdidas, ¿sí?, por medio de la piel la podemos dividir en 2. Las sensibles y las insensibles. ¿Sí? Las sensibles son las que yo percibo. Yo me toco, y me toco húmeda, toco agua a veces, ¿sí? Cuando uno hace mucha actividad o es un día de mucho calor, uno dice que pasa un pañuelo y sale mojado el pañuelo. Estas serían pérdidas sensibles. Y podemos llegar a tener hasta 1.000 mililitros por día.
Entonces ustedes piensen en esto y piensen lo que tienen que sumarle de líquido. Porque pensemos en un paciente que esté internado en una habitación que no tiene aire acondicionado, que apenas tiene un ventilador y hacen 30, 35 grados de calor. Claro. El paciente va a transpirar. Es mucho. Y va a perder casi hasta 1000 mililitros por día. Entonces es importante para nosotros porque nosotros tenemos que ver cómo le reponemos esos 1000 mililitros. ¿Sí? Si el paciente es un paciente adulto, no adulto mayor, adulto, le podemos decir que tome líquido. Pero si nos toca un adulto mayor, los adultos Que no mayores, quiere consumirla. no es que no quiere consumir, el adulto mayor lo que tiene es que no tiene muy activado su centro de la sed. Se olvidan de que no, de que Sí, no tienen le sed. dan sed. Porque no le da sed, no le da sed, es como los chicos, ¿viste? Los chicos cuando se van a jugar, juegan, corren de un lado para el otro y vos le querés dar Y no agua toman agua. toman. ¿Por qué? Porque no se activa el centro de la sed, ¿sí? No tienen muy activo el centro de la sed, entonces tenemos que estar atentos. A veces uno dice, te dejo una botellita, para mañana quiero que te tomes la botellita. Y llegamos al otro día y está la botellita. ¿Sí? Entonces, Claro, por eso le dicen, hay que darles agua a la gente mayor. Estar claro, atenta. sí, totalmente, porque uno piensa que él no la toma porque no quiere, y en realidad no la toma porque no tiene sed. Claro. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta eso. Y la otra forma son pérdidas insensibles. Son esas pérdidas que uno se toca la mano y parece seca, pero perdemos líquido, ¿sí? Siempre se pierde el líquido. Y podemos perder hasta 600 mililitros por día. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto cuando hacemos el balance de lo que le ingresa a mi paciente y lo que le egresa para devolverle a ese organismo lo que egresa de más. ¿Sí? Bien. Bueno. Y tenemos también otra forma de eliminar líquidos, es por medio de los pulmones. Esto sería por medio de la respiración. ¿Sí? Entonces, por medio de la respiración podemos perder 400 mililitros por día normalmente. Pero si nosotros le agregamos a esta pérdida un paciente que está febril, ¿sí? Tenemos un paciente que está febril, va a perder más líquido por la piel, por la fiebre. Claro. Seguramente nuestro paciente va a estar taquipneico, ¿sí? Va a tener un aumento de la frecuencia respiratoria. Y al tener un aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente hace... Si se toca la mano, está húmeda. ¿Sí? Sigue perdiendo líquido. Entonces nosotros tenemos que valorar todo esto, no es mirar, hacer la indicación del médico, cambiarle las sábanas y ahí termina nuestra función. No, tenemos que ver un poco más allá de eso, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso. Y otro de los factores que actúan en esto de la respiración es si mi paciente tiene oxígeno, por ejemplo. ¿Sí? Si ese oxígeno es oxígeno seco, sin que esté húmedo, el oxígeno seca más. Entonces las mucosas se van a secar. ¿Sí? Entonces por eso siempre tiene que ser oxígeno húmedo. Eso es muy, muy importante. Y por último nos quedan las pérdidas gastrointestinales. ¿Sí? Cuando nosotros defecamos, perdemos líquido, ¿sí? Normalmente, sin que sea diarrea, podemos llegar a perder hasta 100 mililitros en 24 horas. Obviamente que un paciente diarreico va a perder mucho más líquido. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Y atentos también a si mi paciente tiene vómitos, por ejemplo.
¿sí? O si tiene una sondita nasogástrica y esa sonda nasogástrica viene con débito. Todos esos líquidos que mi paciente pierde, tengo que de alguna manera volver a incorporarlos a su organismo. Porque si no, mi paciente va a deshidratar. Bien. Y por último nos queda el control hormonal. Dentro del control hormonal tenemos dos hormonas, como ya las habíamos visto hace un rato, que son la hormona antidiurética y la hormona aldosterona. Bien. ¿Qué significa hormona antidiurética? Tiene que ver con la diuresis del... No nos permite Eso para... Ajá, Es una hormona que no nos permite... no nos permite que eliminemos tanta orina. bien, bien. Está bien. Lo que hace la hormona siempre tienen que, les voy a dar una palabrita para que ya se les quede en su cabecita, lo que hace la hormona antidiurética es la reabsorción. ¿Sí? Yo creo que les puse un dibujito. ¿Ven? Lo que hace la hormona antidiurética es, por acá sería el nefrón, los túbulos colectores, el asa proximal, el axa distal, en vez de salir con la orina, ¿ven? Se reabsorbe, queda en el propio organismo antes de salir. Por eso a los pacientes con retención de líquidos le dan diuréticos, para que eliminen el exceso de orina que tienen dentro del organismo. No el exceso de orina, para que eliminen el líquido retenido. ¿Que está en qué espacio? ¿En qué espacio está, García? Ahí ya... No, sí, vamos. Cuando hay edema, ¿en qué espacio está? Nosotros vimos dos espacios. Intracelular y extracelular. El extracelular. En el extracelular. Y en el extracelular vimos dos. En el espacio intersticial. Bien, en el espacio intersticial. Cuando hay líquido en el espacio intersticial, de alguna manera lo tengo que sacar. ¿Sí? Y una de las maneras es por medio de diuréticos. ¿Sí? Bien, entonces, volvemos de nuevo. Lo que hace la hormona antidiurética cuando se activa en mi organismo y dicen, a este paciente está deshidratado, no puede perder más líquidos. Entonces, el hipotálamo activa el centro de la activa la hormona antidiurética. ¿Sí? Y le dice a este nefrón, no, el agua no se tiene que salir, el agua se tiene que quedar. ¿Ven las flechas? No sigue el caminito, se queda, se reabsorbe. ¿Sí? Por eso cuando ustedes tengan un paciente deshidratado, van a ver que es un paciente oligúrico. ¿Sí? Una de las primeras cosas que van a mirar es si su paciente orina. Si su paciente está anúrico o oligúrico, es porque está deshidratado. Una de las causas puede ser que esté deshidratado. ¿Sí? Y cuando ocurre eso, la hormona antidiurética produce la reabsorción de esos líquidos. ¿Vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien. Y después tenemos la hormona antidiurética, la aldosterona. Entonces, como dijimos, la aldosterona se secreta de las suprarrenales y lo que hace es regular el equilibrio del sodio y el potasio. Bien. Entonces, cuando disminuye el sodio de mi organismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a activar?
Bien. ¿Para qué? Equilibrar el sodio y el La osmolaridad. No, ¿para qué se activa la aldosterona? Para regular ¿Qué? el sodio y el potasio. No. Ahí está. Se activa la aldosterona para retener sodio y eliminar potasio. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está reteniendo sodio, ojo, porque está perdiendo mucho potasio. ¿Sí? Ojo con eso. Porque sí, me retiene sodio, me va a aumentar la TA, pero ¿qué va a pasar con el potasio? Va a perder. Lo pierde. Va a disminuir porque lo pierde. ¿Sí? Entonces, es muy difícil el equilibrio del organismo. Y hay partes en que el equilibrio lo hace mi organismo solo. ¿Sí? Y cuando esto no funciona, que mi organismo lo puede hacer solo, bueno, ahí interviene el equipo de salud para tratar de recomponer esto, ¿sí? Entonces administra más sodio, administra más potasio, y lo va regulando. Claro, ¿sí? Sí. El potasio no lo podés pasar si no es en un plan de hidratación. A veces el sodio le podés dar sal y esas cosas en algunos tipos de cosas, pero potasio solamente con intravenoso, por plan. No se escucha, profe. Porque alguien tiene los micrófonos abiertos y entonces se escucha los de los otros. Bien, ¿sí? Ven que se escucha una voz por atrás y en mi casa no hay nadie, así que alguien tiene el micrófono abierto. No sé quién. No, mi perro se fue ahora a pasear, así que no es mi perro. No es Clemente. Los míos tampoco porque yo tengo el micrófono apagado. Bien, bueno, sigamos. Esto está. Ahora vamos a ver cómo estos líquidos que tenemos pueden producir desequilibrio. Hasta ahora vimos lo normal. Ahora vamos a ver un poquito de lo patológico. Nosotros podemos ver que hay dos tipos de desequilibrios. Por un lado está el desequilibrio isotónico, por el otro lado está el desequilibrio osmolar. Cuando decimos desequilibrio isotónico es porque perdemos o ganamos agua y electrolito en las mismas proporciones. ¿Sí? Pierdo o gano electrolito en las mismas proporciones. A ver, piensen ustedes que son tan inteligentes. ¿Cómo puedo perder agua y electrolitos en las mismas proporciones? Bien, sí, sí, una transpiración excesiva. Muy bien. ¿Por qué? Porque pierdo ¿qué? Pierdo líquido. ¿Y qué más? ¿Y qué electrolito? ¿Qué electrolito? Y sodio. Sodio, la transpiración es salada. Sí, es salada. Y perdés electrolitos. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando tenemos un estado febril, profe. Bien, también. Cuando un paciente está febril, ¿y qué otra cosa le puede pasar a tu paciente para tener? ¿Por alguna patología también puede ser? Sí, o por vómitos. Bien, por vómitos. Porque cuando uno vomita, pierde líquidos y pierde electrolitos. ¿Sí? ¿Qué más? Por diarrea también. Bien, por diarrea, porque pierde líquidos y electrolitos. ¿Sí? ¿Una hemorragia? Una hemorragia, ¿por qué? A ver, por una hemorragia, Esteban. Pierde líquido en la sangre, porque la sangre tiene agua, ¿o no?
No, agua no, ¿qué tiene la sangre? Bueno, no me Plasma. acuerdo cómo era bien, pero en la bueno, sangre. no. Plasma. Porque tiene Bueno, plasma. plasma. Porque tiene una parte de líquido que es el plasma y una parte de Electrolito. solutos que es que El electrolito. ¿qué más? Sangre. ¿Qué había en los Glóbulos. líquidos? Eso, células Células sanguíneas. ¿Y qué más sanguíneas. vimos que había en los líquidos? Solutos y Minerales. solventes. Minerales. Minerales. Perdemos. Minerales. Solvente, que sería el plasma, y soluto, que es lo que vimos. Ya está, profe, tenemos todos Eritrocitos, ceros. leucocitos. Que tienen todas sed. Tenemos todos cero. Cero. No, todavía no. En el próximo parcial, que no sé cuándo es, ya me tengo que fijar. En el programa les puse la fecha. Bien. Y después tenemos los desequilibrios. Esos son desequilibrios isotónicos. Y después tenemos los desequilibrios osmolares. ¿Sí? En los osmolares son solamente se gana o se pierde agua. ¿Sí? No electrolitos, agua. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un desequilibrio isotónico y un desequilibrio osmolar. En el isotónico se pierde agua y electrolitos. Y en el osmolar solamente agua. ¿Sí? Profe, y una pregunta, en el osmolar, ¿podría ser cuando el paciente presenta poliuria? ¿Presenta? No te entendí. Poliuria, exceso de diuresis. ¿Poliuria dijiste? Sí, puede ser, pero en la poliuria también perdés electrolitos en la orina. Sí, también. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son, porque son más complicados los osmolares. Bien. Yo tampoco. Sí, hay una patología que se produce en la hipófisis que te activa el centro de la sed cuando no corresponde. Entonces vos tomás más líquido de lo normal. ¿Sí? Hay gente que toma 5 litros de agua, por ejemplo. ¿Cómo se llama esa patología, profe? ¿Así? No me acuerdo. Sé que es una patología que afecta la hipófisis. ¿No? Ahora miramos, por ahí está. Sí, pero si tomás 5 litros, no lo vas a eliminar. No. Bien, vamos a ver. Ahí podés llegar a tener retención, profe, al exceso de consumo de agua. Sí, pero ahí se nos puede producir no solo edema, o sea, líquido en el espacio intersticial, sino que se nos puede producir líquido intracelular. ¿Sí? Un edema dentro de la célula, que es más complicado para tu paciente. Siempre ustedes tienen que pensar tanto en el exceso como en el déficit de líquido en las neuronas. ¿Sí? Porque son las primeras que se afectan. Por eso ustedes van a ver que una persona deshidratada es una persona que está obnubilada. Ustedes le hablan a ese paciente y el paciente está como que no sabe dónde está. Claro, no lo sabe contestar. Profe, por la pérdida de potasio también puede una persona perder el conocimiento. Sí, lo que pasa es que ya vamos a ver electrolitos, es como que nos vamos adelantando cada vez más a los temas, ¿no? No quiero que se embarullen mucho. Bueno, profe, preguntaba igual más. No, yo te cuento, no tengo problema. El potasio, el valor del potasio es de 3,5 a 5,3 miliequivalentes por litro en sangre. ¿Sí? Como para que lo compares, el valor del sodio es 135 a 145.
Entonces, esto te da la pauta de que hay muy poco potasio, porque hay 3 de potasio, como para comparar, y 135 de sodio. Si yo pierdo un punto de sodio, voy a tener 125. ¿Sí? Nada. Si yo pierdo un punto de potasio, de 3 me voy a 2. Es mucho. Por eso es muy importante la regulación del potasio, y vamos a ver que el potasio influye, por ejemplo, en la parte cardíaca. ¿Sí? Si vos perdés mucho potasio, podés tener un trastorno cardíaco. Ah, mira. ¿Sí? Eso igual ya lo vamos a ver ahora cuando veamos electrolitos. Si no es hoy, será la próxima clase. Bien. Entonces, los desequilibrios isotónicos, eso que perdíamos en proporciones equitativas, tanto electrolitos como agua, lo podemos dividir en 2. Por un lado tenemos déficit de volumen de líquido y por el otro lado tenemos exceso de volumen de líquido. Son los 2 puntos que tenemos. Entonces vamos con el déficit de volumen de líquido. Es cuando el agua y los electrolitos se pierden en proporciones isotónicas. O sea, yo pierdo agua y electrolitos. Por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, que eran los que ustedes me decían. Hemorragias, administración de diuréticos. Ustedes saben que hay 2 tipos de diuréticos, ¿no? No. No, profe. No, profe, no sabíamos. ¿No? No sabía yo. No. Yo tampoco. Hay diuréticos que se llaman ahorradores de potasio y diuréticos no ahorradores de potasio. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan a su paciente un diurético no ahorrador de potasio, va a hacer que su paciente aumente la diuresis, pero también pierda potasio. Porque es diurético no ahorrador de potasio. Claro. Como por ejemplo la furosemida. El LASI, la furosemida. Es un diurético no ahorrador de potasio. ¿Sí? Pero también tenemos diuréticos ahorradores de potasio. ¿Sí? Esos diuréticos ahorradores de potasio hacen que mi paciente orine, pero no lo pierda. Pero no lo pierda. Potasio. ¿Sí? Y después busquen ustedes un nombre de un diurético ahorrador de potasio. Profe. Sí. Pero ¿cuándo se usa un ahorrador y cuándo no? O sea, ¿qué caso? A ver, ¿quién le puede contestar? ¿Cuándo usaría un diurético ahorrador de potasio y cuándo no? Una persona que está anémica. Anémica. A ver, ¿qué es eso? El ahorrador de potasio. ¿Y por qué tiene que Cuando ver tiene el problemas con de los anemia? riñones, profe. Puede ser. O en la sangre también. Ahí estamos. Cuando tiene un problema, por ejemplo, con la aldosterona, o yo le hago un análisis a mi paciente para ver cuál es el valor del potasio. Y mi paciente está con edema, está reteniendo líquido, yo necesito que orine. Le hago un análisis de potasio que se llama ionograma, ¿sí? El médico le pide un ionograma y sale que tiene 3,4 de potasio. O sea, está bajando el potasio. ¿Yo qué le voy a dar? ¿Un diurético ahorrador o no ahorrador de potasio? Ahorrador. Ahorrador. Diurético ahorrador de potasio. ¿Sí? Vieron que ya fuimos tirando un montón de data. Ya vimos valores del sodio, valores del potasio, vimos cómo se llamaba el análisis para saber
cuál es el valor del potasio. ¿Cómo se llamaba el análisis? Ionograma. Muy bien, ionograma. Y mide el sodio, pero también mide el potasio. Los dos miden. Cuando el médico le dice, sacarle sangre para un ionograma, es que quiere saber cómo está el sodio y cómo está el potasio. El potasio. ¿Sí? Bueno, profe. Bien. Ustedes vayan poniendo datitos ahí al costado, por todos lados. También por sudoración profusa, como hoy decían los chicos, porque hacían mucha actividad física, ¿sí? O por fiebre también, que lo dijeron ustedes. Muy bien. Y después tenemos el desequilibrio, habíamos dicho acá, ya me perdí, isotónico, ¿sí? Déficit de volumen de líquido, y nos quedaba para ver exceso de volumen de líquido. Acá. Exceso de volumen de líquido. Entonces, es cuando retengo agua y sodio en proporciones isotónicas. O sea, en este caso voy a retener, no voy a eliminar, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué se puede producir. ¿Se acuerdan que preguntaban por qué se puede? Por una hipervolemia, por ejemplo. ¿Sí? Por una hipervolemia, porque aumentó mi volumen plasmático. A veces pasa que se pasa una transfusión de sangre muy rápida, ¿sí? Entonces aumenta la volemia de mi paciente. Los borrachos. ¿Cómo? Los borrachos. No. La gente que toma alcohol. Sí. ¿No sufre ese equilibrio? No sabía yo, no tengo idea. Yo no pregunto, porque al ingerir tanto líquido o sea, la regulación no va a ser la misma. No sé, del pero volumen del líquido. el borracho, te pregunto, porque no sé, ¿el borracho no orina más? Sí, pero... ¿Cómo me decís orina más? No, profe, cuando tienen, ¿cómo se llama esto? Cirrosis. Cirrosis, retiene líquido. Pero ahí estamos en sí, otro pero tema. Claro, es ahí otro estamos tema. en otro tema ya. No, cirrosis pero es otro. para mí que la persona que, por ejemplo, yo me doy cuenta, o sea, que uno se da cuenta que las personas que toman, por ejemplo, cerveza, orinan más seguido de toman orina más que la que toman vino, ponerle. Claro, pero lo que pasa es que la cerveza tiene la malta, que es un diurético. Claro, y claro, por eso. Claro, en muchos pacientes que tienen trastorno en la diuresis le hacen tomar cerveza. Ah, mira, no lo sabía. Ya podemos empezar a decir que tenemos un trastorno. No pongan excusa, ¿eh? ¿En serio? Yo tengo, profe, yo tengo que ir al médico, porque tengo, fuera de broma. ¿Mucha cerveza? No, profe, espere. Tengo un problema que me agarran ganas de orinar todo el tiempo, o sea, a cada rato. Pero es verdad, yo digo, no, pero ¿hace falta que vaya al médico? Sí, para mí sí, porque hasta la noche también lo mismo. Y bueno, si tomo o no algo, también lo mismo. ¿Y sed tenés? ¿Sed de lo normal? No. Bueno, igual hay que tratarse, porque después nosotros vamos a ver diabetes, y la diabetes se caracteriza por las 3P, el signo de las 3P, la diabetes: poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Sí? Porque vos tendrías poliuria, pero bueno, no tenés ni polifagia. Orina. Claro, mucha, poliuria, el paciente diabético, la diabetes a veces pasa como una enfermedad silenciosa, se da cuenta por esto, porque se levanta a la noche a orinar, cuando se levanta a la mañana se levanta con mucha sed. Lo primero que tiene que tomar agua, por ejemplo.
Está bien. Bien. Bueno, entonces ahora estamos en el exceso de volumen de líquido. ¿Y cuándo puede haber un exceso de volumen de líquido? Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia renal. ¿Sí? Una insuficiencia renal significa que ese riñón no está funcionando adecuadamente y no elimina diuresis. ¿Sí? Al no eliminar diuresis, ¿qué va a aumentar? Mi volemia. Y esa volemia que va a aumentar y el edema que voy a tener va a ser de líquidos y electrolitos. ¿Sí? Lo mismo que las embarazadas, ¿no, profe? Que tienen más ganas de miccionar, como dice. Claro, pero la embarazada tiene más ganas de funcionar porque el útero aumenta de tamaño y comprime la vejiga. Entonces esa vejiga, que normalmente, suponete, no sé con exactitud la cifra, pero puede albergar 500 mililitros de orina, al estar comprimida solo 200. Entonces es por eso que... Al estar comprimida por un bebé de 4 kilos, ahí... Claro, ahí es. Corro al baño cada 20 minutos. Claro, tal cual. Yo no tengo nada y voy cada 5 minutos más o menos. Jacqueline Méndez, ¿sos la embarazada? No, profe, López Jessica. Ah, porque Méndez está embarazada de 36 semanas, así que... No, yo no, profe. Yo no, dijo. Ya está por parir Méndez, que no está, ya veo en el Zoom. Bien. Otra de las causas que puede producir un exceso en el volumen de líquido es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Eso significa, nosotros siempre nos vamos a acostumbrar que siempre que hablamos de insuficiencia, esa palabrita insuficiencia significa incapacidad. ¿Sí? Siempre es sinónimo, insuficiencia de incapacidad. Cuando hablamos de insuficiencia renal, por ejemplo, decimos que es la incapacidad del riñón de cumplir la principal función, es la filtración del plasma. ¿Sí? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿qué va a ser? ¿La incapacidad de qué? Capacidad del corazón. La incapacidad del corazón de bombear la sangre. Bien, es la incapacidad del corazón de cumplir su principal función, que es bombear la sangre. ¿Sí? Y en este caso, cuando decimos congestiva, es porque afecta a los dos ventrículos, el derecho y el izquierdo. Entonces, al no poder bombear la sangre, esa sangre permanece dentro de la volemia. Por eso hay un exceso de volumen de líquido. ¿Sí? También dice que una de las causas es el aumento de la secreción de aldosterona. ¿Por qué? Hay mucha aldosterona. ¿Quién está sacando los videos para cocinar? Hay mucha aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Bien, retiene mucho sodio. Y entonces, al retener mucho sodio, a ver, ¿pierde la osmolaridad? No, aumenta, porque si retiene mucho sodio va a retener mucho cloruro de sodio. Al retener mucho sodio va a generar la sed. Aumenta la osmolaridad, ¿sí? Y al aumentar la osmolaridad, ¿qué va a pasar en ese espacio intravascular si se aumenta la osmolaridad? Va a aumentar el líquido. Va a tomar líquido de las células, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí aumenta la volemia. ¿Sí? Entonces, por eso hay un exceso de volumen de líquido. Hay un exceso de soluto, en este caso el sodio, y hay un exceso de líquido. ¿Sí? Bien. Y también por la ingestión anormal de sal se produce este exceso de volumen de líquido. Bien. Sigamos.
¿Qué me produce este exceso de volumen de líquido? Un aumento de peso, porque tengo más líquido del que necesito. ¿Sí? Acuérdense en que los líquidos formaban el 60% de mi peso corporal. Si tengo líquido, aumento de peso. Edema. ¿Qué era edema? La pérdida del oxígeno. No, la acumulación de líquido. Retención de líquido en el espacio intersticial. Intersticial. Bien. Edema era acumulación de líquido en el espacio intersticial. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Después va a producir otra de las... Me confundí. ¿Cómo? El otro era eritema. Ah, bien. No hay problema. Acá están para aprender, así que, pero me encanta que participen, que digan cosas, y bueno, algunas las pegarán o las sabrán y otras las aprenderán. Bien, también produce hipertensión. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hay una retención del sodio, por ejemplo, con un aumento de la aldosterona, entonces va a subir mi tensión arterial. Poliuria, si el riñón funciona normalmente, va a querer eliminar todo ese líquido y va a haber poliuria. Ingurgitación de las venas del cuello, ¿sí? Nosotros miramos las venas. ¿Qué vena tenemos en el cuello? Vena, no confundan con arterias. ¿Qué vena tenemos en el cuello? La cava superior. ¿Cómo? La cava superior, a la altura del cuello. Sí, pero más que la vena cava superior, ¿qué vena tenemos? Esa que se te ingurgita cuando te pones loco, mal. La yugular. Bien, la vena yugular, ¿sí? Cuando queremos matar a alguien y no podemos, ¿sí? Esa es la vena yugular. Entonces se produce una ingurgitación de esa vena yugular. Va a haber aumento de la presión venosa, ¿sí? Y se van a escuchar estertores y crepitantes en pulmón. A la auscultación vamos a auscultar en el pulmón y vamos a escuchar líquido, porque acuerden que mi paciente tiene un exceso de volumen de líquido. Háganse una idea de que si por donde lo pinchen sale líquido. Entonces ese líquido se empieza a ir a todos los órganos, entre ellos el pulmón. ¿Sí? Entonces por eso cuando yo ausculto a mi paciente voy a escuchar estos dos ruidos, estertores y crepitantes. Bien. ¿Cuáles van a ser los signos del laboratorio? ¿Sí? Voy a encontrar una disminución en el hematocrito. Y acá vamos. ¿Qué es el hematocrito? La sangre, profe, ¿no era? Sí, es en sangre, pero ¿qué es el hematocrito? ¿La acumulación? Es un laboratorio. En el laboratorio te pueden pedir un hemograma o un hematocrito. Los glóbulos. ¿Son el volumen de los glóbulos, profe? ¿Qué glóbulos? Los blancos. Los glóbulos no, los glóbulos rojos. Los rojos. Los glóbulos rojos. Acá vamos a hacer una diferencia, que a mí me encanta. Una cosa es el hemograma y otra cosa es el hematocrito. ¿Sí? El hematocrito mide porcentaje de glóbulos rojos. Porcentaje. Entonces, voy a tener el 35%, el 40%, el 45%. Ese es el hematocrito. En cambio, si el médico le pide a tu paciente un hemograma, lo que vas a ver es cantidad. Cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos, cantidad de plaquetas, cantidad de hemoglobina. ¿Sí? Entonces, el hemograma mide cantidades y el hematocrito mide porcentajes. Y eso que les quede bien claro. ¿Sí? Si le piden un hemograma,
van a saber los glóbulos blancos. Si le piden un hematocrito, no. Bien. Entonces, va a haber una disminución en la cifra de hematocrito. ¿Por qué? Está deshidratado, profe. Ay, no me convence mucho. ¿Cómo deshidratado? A ver, justifícamelo. Claro, porque al decir hematocrito nos está pidiendo el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Sí. O sea, va a tener más plasma que electrolito. Bien, ahora sí. Así sí me gusta más. Porque hay un exceso de líquidos. ¿Sí? Exceso de volumen de líquidos. ¿Sí? Entonces, por eso va a estar disminuido el hematocrito. ¿Sí? Y va a haber un descenso del BUN. El BUN es una sigla en inglés, es urea nitrogenada en sangre. ¿Sí? Blue es sangre. Urea nitrogenada en sangre. Y esta urea nitrogenada en sangre lo que me está midiendo es cómo están funcionando mis riñones. ¿Sí? Y en este caso, como todo esto se pide en sangre. Entonces, van con una agujita, una jeringa y le sacan la sangre a su paciente. Y como hay mucho líquido, ese boom va a estar disminuido. ¿Sí? Todo va a estar disminuido. El hematocrito, el BUN, ¿sí? Pero el BUN siempre asócienlo con el funcionamiento renal. ¿Yo para qué pido un BUN? Para ver cómo funcionan los riñones. Y en este caso quiero ver si están funcionando bien los riñones para ver si mi paciente va a orinar bien. Bien. Entonces, hasta acá tenemos los desequilibrios isotónicos. Vimos disminución del volumen y exceso de volumen. ¿Quieren que hagamos un recreíto o seguimos y nos vamos 10 minutos antes? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué? Sigamos. Creo nos vamos 10 minutos antes. Sigamos, profe. Sigamos. Bien, sigamos. Para mí sigamos, profe. Muy bien, vamos adelante. Entonces ya vimos el desequilibrio isotónico. Ahora vamos a ver el desequilibrio osmolar. ¿Se acuerdan que osmolar era que perdíamos o ganábamos solamente agua? ¿Sí? Acá no tocamos los electrolitos, solamente agua. Entonces, cuando se pierde líquido sin perder casi electrolitos, se produce algo que se llama hiperosmolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese espacio que nosotros teníamos, pierdo líquido, pero no pierdo los solutos. Entonces la osmolaridad aumenta. Entonces se produce esto que se llama hiperosmolaridad. Y cuando se produce esta hiperosmolaridad, este aumento de la osmolaridad, ¿de dónde sacamos líquido? De la célula. Con la cámara apagada, ¿qué pasa? De la célula. ¿Y a la célula qué le pasa? ¿Qué hay? La célula se deshidrata. Se deshidrata, ¿sí? Este es el mecanismo siempre de la deshidratación. Entonces se deshidrata. Entonces en el desequilibrio osmolar tenemos hiperosmolar y después vamos a tener hipoosmolar. Ahora vemos hiperosmolar. Y el hiperosmolar es cuando pierdo líquido y no pierdo electrolito. Entonces en el espacio aumenta la osmolaridad, tomo líquido de la célula y se produce la deshidratación. Bien. Entonces, un síndrome hiperosmolar es pérdida de agua sin sodio, aumento del sodio sérico, va a aumentar el sodio. ¿Qué análisis le pedíamos para saber cómo estaba el sodio?
Ionograma. Muy bien, ionograma. Le pedimos un ionograma para ver cómo está el sodio. Vamos a tener un aumento de la osmolaridad, se va a deshidratar la célula, va a haber un deterioro de la función neurológica, porque ¿a qué célula afectaba? A las células del cerebro. El hipotálamo. No, Las neuronas. Las neuronas. No conteste lo que las neuronas, ¿sí? Y también puede presentar hipovolemia en nuestro paciente. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que mi paciente pueda sufrir esta hiperosmolaridad? Por ejemplo, trastorno en la ingesta oral. Hay una alteración neurológica que no te activa el centro de la sed, entonces no tomas líquido, ¿sí? En los ancianos, porque los ancianos dijimos que ese centro de la sed no es muy lábil, entonces pueden pasar 2 o 3 días sin tomar líquido. Dice también acá una disminución en la hormona antidiurética. ¿Por qué una disminución en la hormona antidiurética me puede producir una hiperosmolaridad por la deshidratación? A ver quién se anima. No. ¿Qué hacía la hormona antidiurética? Que vimos el dibujito. Reabsorbía. ¿Reabsorbía qué? Reabsorbía. El líquido, profe. Líquido, el agua. La hormona antidiurética hace que se reabsorba el agua. Y si yo tengo poca hormona antidiurética, y voy a perder todo el líquido. No se va a reabsorber. Bien, lo voy a eliminar al líquido. Claro, lo elimina con la diuresis. Claro, lo elimino al líquido, entonces la osmolaridad aumenta. Sí, con eso estoy en clase, ¿qué querés que haga? Por eso, si nosotros le ponemos un diurético, ¿sí?, que no es ahorrador, lo hacemos eliminar mucho líquido. También dice la administración de preparados hipertónicos, por ejemplo, la alimentación. ¿Sí? Si le hacen mal el preparado de la alimentación por sonda nasogástrica, podemos producir un trastorno hiperosmolar. Claro. Sí. ¿Querías decir algo? No, claro, le digo, es como si fuera que le van a dar solamente alimento seco y no le van a dar la hidratación que necesita. Claro, viste que cuando uno pasa en la alimentación por sonda nasogástrica, luego hay que pasarle líquido, ¿sí? Y luego lavar la sonda. Sí. Eso es muy importante. Y también la administración de soluciones intravenosas en forma iatrogénica. ¿Sí? Nosotros le damos, por ejemplo, una solución hiperosmolar, y lo que vamos a hacer es aumentar la osmolaridad, siendo que quizás le tendríamos que dar una solución isotónica para disminuir la osmolaridad de mi paciente. Bien. Ustedes van a ver, siempre dice hiperosmolar y entre paréntesis deshidratación, porque muchos de los signos y síntomas que presenta este desequilibrio osmolar están relacionados con la deshidratación. Por ejemplo, las mucosas secas y viscosas. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? La piel enrojecida y seca. ¿Sí? Sed. Te vi. Hipertermia. Irritabilidad. Porque muchas veces esto de que afecte las neuronas hace que mi paciente esté irritable. Puede llegar un paciente hiperosmolar a hacer convulsiones y a llegar al coma. ¿Sí? O sea, un paciente
no tratado, deshidratado, puede quedar en coma y a veces se mueren los pacientes, porque no los tratan adecuadamente. Bien. Signos de laboratorio. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Vamos a ver una hipernatremia. ¿Qué significa hipernatremia? Ni idea, profe. Todo lo que termine en emia es... Anemia. ¿Tiene No, algo que ver todo lo que termine en emia es sangre. Electrolitos. Emia. Emia es sangre. ¿Sí? Hipopotasemia, anemia, volemia. Todo lo que termina en emia es sangre. Hiper, ¿qué es? Aumento. Aumento. Hiper es que está aumentado. Y NA, la sigla NA, ¿qué significa? Sodio. Muy bien. Ven, tienen que pensar nada más. Hipernatremia es aumento de sodio en sangre. ¿Y qué análisis le vamos a pedir? Un Ionograma. Ionograma. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una hipernatremia. El ionograma nos va a dar hipernatremia. Y vamos a tener un aumento de la osmolaridad sérica. ¿Cuánto era la osmolaridad sérica normal? Lo vimos, ¿eh? 170. No. De 280 a 295. 280 a 295. Muy bien. De 280 a 2, no cualquiera tiraste, Pablo. De 280 a 295. Y de ahí sabíamos si una solución era isotónica, hipotónica o hipertónica. ¿Se acuerdan? Mucho por hoy, profe, me parece. Bueno, esta unidad que estamos viendo ahora es la unidad más importante de todo el programa. Ok. La más. Capaz que por ahí los nombres, por ahí que es como más complicado y como que te confunde un poco. Bien, aparte hay que razonarlo mucho. Es que el punto está perfecto, porque esto, Hay un forma de escribirla, no la terminaríamos mal. Pero esto es muy importante. Esta unidad la van a ver cuando termine en proceso. Es mi perro, Quiere entrar el perro, me parece, profe. No se escucha nada, profe. Perro, pero no es mi perro, Apaguen el perro. Bien, entonces le decía que esta unidad la vamos a ver hasta que terminemos proceso a fin de año. Entonces es muy, muy importante. Es muy, muy importante, así que la tienen que tener muy en cuenta. Bien, y nos queda para ver hipoosmolar. Y ahí terminamos con hipoosmolar y lo dejamos ahí. Hipoosmolar. Hiperosmolar era deshidratación. Había mucha osmolaridad y poco líquido, ¿se acuerdan? En cambio, en la hipoosmolar tengo mucho líquido. Entonces, ustedes lo que tienen que hacerse a la idea es que es mi espacio intravascular con mucho líquido y 2 o 3 solutos que andan bailando por ahí porque tienen mucho líquido. Entonces, ¿por qué se puede producir esta hipoosmolaridad? Por ejemplo, por una polidipsia psicógena. Polidipsia, acuérdense que es aumento de la sed. ¿Sí? Hoy cuando le contaba a Joana esto de polidipsia, poliuria y polifagia. Polidipsia es aumento de la sed. Cuando uno tiene mucha sed, eso es polidipsia. Entonces hay polidipsias psicógenas. Nosotros la última unidad que tenemos es salud mental en este cuatrimestre. Entonces vamos a ver que los pacientes psiquiátricos
tienen esto que se llama polidipsia psicógena, y se la pasan tomando líquido. Ustedes no van a poder ir a la práctica un psiquiátrico, pero si irían a la práctica un psiquiátrico van a ver que el paciente se la pasa tomando mate. Porque ustedes pueden tomar mate, pero el paciente psiquiátrico se la pasa tomando mate. ¿Sí? Entonces hay una ingesta hídrica excesiva. ¿Sí? También se puede producir por un exceso de la secreción de la hormona antidiurética. A ver quién me explica. Porque un exceso de la secreción de la hormona antidiurética me puede dar un hipoosmolar o exceso de agua. Bien. No va a eliminar. No absorbe y no elimina. Absorbe. Claro. Reabsorbe, pero no elimina. Y no elimina. Bien, muy bien. Perfecto. Profe, ¿sería que el paciente tiene anuria? ¿Cómo? ¿Sería que el paciente tiene anuria? El paciente va a estar oligúrico o anúrico. Sí, tal cual. Porque todo el líquido que tendría que eliminar lo reabsorbe. Eso es porque hay mucha hormona antidiurética. Otra de las causas es por intervenciones quirúrgicas. ¿Sí? Por alguna intervención quirúrgica, el paciente le dan un exceso de líquidos. Le ponen un plan de hidratación y le dan exceso de líquidos. Pongamos que el paciente al principio no puede orinar y entonces se produce ese exceso de líquido. También puede haber lesiones en el cerebro que haga que se active la hormona antidiurética y que produzca un edema cerebral, el coma y puede llegar a la muerte. Bien. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son disminución del nivel de conciencia, porque afecta mucho a la parte neurológica, convulsiones y puede llegar al coma. Ven que es el más complicado en menos cantidad de tiempo, ¿sí? La deshidratación te da como un tiempo más prolongado de actuar. El hiposmolar no, porque puede llegar a tener un edema generalizado. ¿Saben cómo se llama cuando un paciente tiene un edema generalizado? Que está todo edematizado, manos, cara, piernas, abdomen. ¿Saben cómo se llama? Anasarca. ¿Anasarca? Sí. Anasarca. Anasarca. Edema generalizado. Y en los signos de laboratorio, cuando hagamos el laboratorio, le van a pedir un ionograma a mi paciente y va a tener hiponatremia. ¿Y si el otro era aumento, este es disminución? Disminución, muy bien, disminución del sodio en sangre. Del sodio en sangre. ¿Cuánto eran los valores normales del sodio en sangre? Ahí voy hoy. 295 puede ser. 280 a 295. No, eso era la osmolaridad, 280 a 295. El sodio, ¿de qué dijo hoy? Sodio. ¿Cuánto es el valor normal? 900 miligramos. 135. Bien, de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Sí. Entonces, si yo tengo hiponatremia, voy a tener menos de 135. Muy bien, menos de 135 miliequivalentes por litro. Y voy a tener una disminución de la osmolaridad sérica. Y acá sí, ¿cuánto es? Menos de... Menos de 280.
menos de 280 miliosmoles. Los electrolitos eran miliequivalentes, la osmolaridad se mide en miliosmoles por kilo o por litro. Bien, y ahí terminamos y vamos a empezar la próxima clase con deshidratación y después ya con electrolitos. Esto va a ser el lunes, para el miércoles vamos a empezar con pH, que es complicado, ¿sí? Y vamos a hacer ejercicios. Profe, ¿esto lo puede mandar al campus? ¿Todo esto que tiene acá o no? No, te los voy a mandar al mail. Al campus bueno. Porque en el campus tienen acceso todos los profesores, y entonces después las diapositivas quedan por todos lados, así que se las mando a ustedes directamente. Bueno, genial. ¿Sí? Genial. Bueno, ahora antes de cerrar, cierro con ustedes y antes de levantarme la silla ya se los mando. Profe, una consulta. ¿Usted es la primera clase que entré con usted? ¿Tienen grupo de WhatsApp o cómo? Conmigo no, yo grupo de WhatsApp armo solamente para el examen final. ¿Y cómo sería el mail? Porque también tengo el mail del que están hablando. Romolí. Ahí lo anoto, Romolí. 2002. Romolí 2002. @yahoo.com.ar. ¿Los exámenes son por Zoom, profe? Sí. Ay, qué divertido. ¿Escritos no, profe? Escritos. Sí, escritos. Y el final no, el final oral por Zoom. Profe, yo le mandé un mensaje privado por el campus. ¿Suele leer los mensajes o se lo mando por mail? El campus no los leo. Mándamelo con razón. No. Ya me parecía. ¿Cuál es tu apellido? Aruquipa. Aruquipa, Rolando. No me mandaste ese trabajo práctico. Sí, por eso le había explicado. El trabajo práctico hoy también. ¿Se lo mando por mail, profe, o...? No, mandalo al campus. No, porque en el campus no me lo permitía. Porque ya se atrasado. Una fecha. Sí. Yo se lo mandé por mail, profe, hace como 3, 4 días más o menos. Sí, yo se lo mandé por mail también. Lo que me mandaron por mail son Jane, Gallo, García. Yo estoy entonces. Pérez, Marisol y Salas Aguilera. Yo se lo mandé hoy, profe. Por sí, ahí, se lo mandé. Cuando yo los miré hoy no estaba, por ahí lo mandaste después. Bueno, entonces cualquier mensaje se lo mando al mail, profe, porque yo lo había mandado por el campus. Sí, lo tengo en el Bueno, profe, perfecto. Cuando llegan los... Con razón no me respondió nada. No, en el campus solo para dar clases y para pasarle tarea y esas cosas, nada más. Ok, profe. Hoy en la noche entonces le termino de enviar el TP por mail. Bueno, hay varios que me faltan, Ibáñez, Martínez, Condorí Melody también. Melody se lo envió por mail, profesora. Sí, ella lo mandó. No lo tengo tampoco. Sí, lo mandó por mail, lo que me informó. Voy a fijar entonces. Bueno, bárbaro. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Por favor, cuídense, que está difícil la cosa. Bueno, profe, muchas gracias, profe. Profe, una consulta. Sí. Mayerlin Salas, de este, ¿cómo se dice? De esta unidad no va a haber ¿cómo se llama? ¿Guía de estudio? No, yo nunca les doy guía de estudios. No, vamos a hacer de esto ustedes van a tener las diapos, tienen la bibliografía, estudien de ahí, porque para mí es todo lo que tienen que estudiar, si no les tengo que poner palabra por palabra todas las preguntas en la guía de estudio. No, todos tienen que estudiar.
Lo que sí vamos a hoy tener nos mandaron el trabajo, la guía por el campus. Yo les mandé un trabajo práctico, que no es lo mismo que una guía, sí, sobre la unidad número 1. ¿Y la número 2 no la subió hoy? No, le subí la bibliografía. Ah, la bibliografía, sí. Es todo lo que tienen que estudiar, no guía de estudio. Yo no le voy a decir qué es más importante o qué no, para mí todo es importante. Así que tienen que estudiar todo, ¿sí? Lo que sí vamos a tener con esta unidad al final son ejercicios, ¿sí? Igual que cuando veamos diabetes van a tener ejercicios de insulina, pero son ejercicios, no son guías de estudio, ¿sí? Bien. Bueno, nos vemos, chicas. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Lunes. Chao, profe. Igualmente. Chao, chao.